Hola, ¿qué tal amigos? Antes de comenzar con el video del día de hoy, ya sabes, quiero recordarte que te suscribas al canal, le des like al video, lo compartas y le des like a la página de Facebook. Vamos con el intro. Bueno amigos, en el video del día de hoy vamos a realizar la instalación de la cámara de reversa. Como pudiste leer en la descripción, por aquí te estaré dejando el link de la cámara de reversa. Es una muy básica, pero el principio aplica para todas. Entonces vamos con el video. Bueno amigos, pues aquí tenemos el paquete que acaba de llegar para la cámara de reversa. Vamos a abrirlo. Y aquí viene en esta bolsa, y ya no hay nada. Perfecto, vamos a abrir. Viene un diagrama de cómo conectarlo. Aquí viene la cámara tal cual. Yo elegí este modelo, pero es prácticamente lo mismo con todas las cámaras. Un poco de cableado. El arnés que va a ir directamente conectado a la cámara. Una broca específicamente para hacer el hoyo del tamaño de la cámara y lo podemos meter sin ninguna dificultad. Otro manual de instalación. Entonces vamos a realizarlo. Ok, entonces vamos a platicar rápidamente cómo va a ser la instalación de la cámara de reversa. Primero que nada tenemos la cámara. Aquí está con su cable, cuyo arnés se divide en dos. Este que es el cable de video y este que es el cable de alimentación. Al cable de alimentación, una vez que ya fijamos la cámara, ahí va a estar. Esta parte la vamos a conectar directamente al arnés del foco de la reversa para que cuando nosotros metamos la reversa, aquí haya una señal de 12 volts de que va a prender el foco. Al prender el foco, tomamos alimentación y empezamos a alimentar la cámara. En ese momento, la cámara ya empieza a emitir una señal de video que va a venir por acá. Aquí es donde le vamos a conectar este cable. Vamos a conectar este. Ahora, la señal de video ya va a viajar por todo este cable negro. Y necesitamos avisarle al estéreo cuando ya hay una señal. El estéreo no va a saber, entonces para eso es este cable, el rojo. Este cable rojo también lo vamos a empalmar al rojo de la reversa para que también haya una señal por acá de 12 volts. Viajen por acá. Entonces por este cable negro ya va a viajar la señal de video que emite la cámara y la señal de los 12 volts. Van a viajar esas dos señales por todo el cable y en el otro extremo que va a venir conectado aquí atrás del estéreo, va a llegar esto, que es precisamente la señal de video de la cámara y la señal de los 12 volts. Aquí ya viene el arnés del estéreo, va a ir conectado aquí al estéreo y salen dos cables, siempre van a salir dos cables. Y entonces aquí vamos a conectar la señal de video y al estéreo le vamos a decir que le estamos mandando una señal de video mediante este, entonces lo conectamos aquí. Entonces cuando el estéreo detecta que tiene una señal de 12 volts aquí, empieza a transmitir la señal de video que tiene en este cable. Y así es como se va a conectar la cámara de reversa. Entonces vamos a realizarlo. Entonces lo primero que vamos a realizar es guiar todo este cable desde el estéreo hasta la cajuela y lo vamos a realizar por la parte izquierda del coche. Esto porque el cableado de la luz de reversa pasa por la parte izquierda del coche. Entonces, para que dé menos vuelta y aseguremos que el cable nos alcance, pues vamos a hacerlo por la parte izquierda. Ok, voy a desenredar el cable. Voy a tomar una de las puntas. Lo vamos a pasar por aquí. Entonces lo tomo. Aquí está. Aquí lo voy a dejar. Ya que lo tengo aquí, lo voy a empezar a pasar por aquí. Vamos a retirar el posapié. Vamos a quitar este tornillo Torx. Lo quitamos. Ahí nada más. Ahora vamos a pasar el cable por acá. Hay un como poste. Simplemente lo voy a pasar por acá y lo jalo. De ahí paso por atrás de la moldura. Esta. Ya lo empiezo a pasar por detrás. Y voy a colocar otra vez el posapié. Se hace para acá, luego para atrás. Entonces entra acá. Ya que entró en esta moldura, ahora sí, lo recargamos y luego hacia abajo. Ahí está, hasta que coincida acá. Y ponemos el tornillo.
Ahí está. Entonces ya lo tenemos aquí y simplemente lo vamos a ir metiendo así por abajo. Aquí, si tú te puedes auxiliar de una herramienta plástica para ir levantando y lo vas metiendo. Ok, ya vamos por acá. Ya tenemos aquí el cable, vamos a seguirlo metiendo. Aquí vamos a alzar esta pestaña, nos vamos hasta acá y ya se va a meter todo por aquí. Ok, ya que llegamos aquí, es hora de levantar un poco el asiento. Ahora lo vamos a pasar por acá, por atrás de esta moldura. No es necesario que saquemos esto. Ahí está, ya se metió todo por aquí, por acá. Vamos a pasarlo por aquí atrás. Echamos el sillón hacia adelante. Y de aquí, a partir de este soporte, de esta goma, de este tope, va a cruzar para acá. Vamos a alzar un poco acá. Y vamos a pasarlo ahorita por un agujero que está por acá. Ahorita vamos a ver por cuál, del otro lado de la cajuela. Ahí lo dejo nada más, ahorita lo jalo del otro lado. Entonces, tomamos de aquí firmemente, botamos acá, doblamos. Y aquí está el cable. Lo voy a jalar para acá, todo. Perfecto. Voy a botar también este. Con estos dos únicamente. Tomo la punta. Abro aquí. Y paso todo el cable por acá. Ok, ya que estamos aquí y que sacamos el cable por acá, vamos a aprovechar para quitar la calavera. Entonces vamos a desconectar este arnés. Ahí lo desconectamos y vamos a aflojar estas tuercas. Perfecto, ahí ya quitamos los tres. Entonces ahora sí vamos a sacar la calavera. Ahí ya la quitamos y vamos a quitar la otra de una vez. Bien, ahí ya quité las dos calaveras. Pues porque vamos a aflojar de los dos lados este tornillo y este tornillo, porque vamos a quitar la fascia para hacer la correcta instalación. Entonces vamos a quitarlos. Ya que quitamos esos, ahora sí venimos aquí a la llanta y vamos a quitar este, luego vamos a quitar este y por último vamos a quitar este. Como yo crecí el tamaño de mi llanta, pues tengo muy poco espacio aquí para operar, entonces yo creo que voy a quitar mi llanta para poder hacer esto, de aflojar estos tres tornillos. Bueno, pues ahí ya quité mi llanta y los tornillos que vamos a quitar son este de aquí, este de aquí y por último este que está aquí. Bueno, ya que quitamos esos de las llantas, ahora vamos a quitar este tornillo de acá y este tornillo de aquí con un desarmador Torx 20. Con eso la fascia ya va a salir. Ahora sí, vamos a tirar únicamente hacia atrás. Y ahí la tenemos. Ahora, yo primero la retiré porque la quiero poner aquí, en este lugar, ya que esto va a evitar que le esté entrando agua, esta especie de techito que tiene acá. Y la vista de esta cámara es pues un poco más frontal, no es en diagonal hacia abajo. Entonces yo creo que este es un buen lugar. Solo me voy a asegurar que no haya algo atrás de aquí para poder taladrar bien. Entonces, sí, la voy a poner aquí, ya que me aseguré que no hay nada en la parte de atrás que pueda dañar, como algún cable. Hasta aquí llega la placa, entonces yo creo que la voy a poner justo aquí. Y voy a meter los cables. Y la voy a dejar ahí un momento, no la voy a meter toda. Y dependiendo de cómo se ve en la pantalla, la giro y la aseguro. Yo acabo de bajar mi fascia. Tú no lo tienes que hacer, únicamente es para mostrarte por dónde van a pasar los cables. Y es que los cables, estos son los de las luces, los vamos a pasar por aquí. De aquí salen las luces. Entonces aquí le vamos a hacer un hoyo a la goma con el desarmador para poder pasar los cables hacia el otro lado.
Ahora vamos a quitar toda esta moldura. Por aquí vamos a meter los cables. Entonces ahora vamos a poner otra vez la fascia y metemos por ahí los dos cables, como este cable de la cámara. Ahora sí meto los cables por acá. Este es el cubrepolvo. Meto los cables, los paso por aquí. Los dos cables, vuelvo a colocar el cubrepolvo en su lugar. Aquí ya puse el cubrepolvo en su lugar. Ahí ya sale el cable. Ahora sí, voy a terminar de poner mi fascia y de dejar todo como estaba, al menos por la parte de afuera. Bueno, pues aquí ya tenemos este cable, que es el que guiamos. Aquí sale del guardapolvo. Este es el cable de la cámara, para que lo recuerdes. Ahora, en esta parte, en el terminal rojo, vamos a conectar este que es el cable de alimentación de la cámara. Y en este lado vamos a conectar el cable que guiamos desde adelante hasta aquí. Entonces vamos a conectar este y este. Los vamos a conectar aquí, vamos a ponerle un poco de cinta y solamente es para sujetarlos y para proteger un poco las uniones del polvo. Perfecto, pues ahí ya protegimos esto, va a quedar más o menos así. Ahora este le vamos a pelar un poco, unos 2 centímetros más o menos. Y vamos a pelar un poco aquí, en este, vamos a rajarle un poco y a hacerle una abertura. Bueno, aquí ya le hice una pequeña abertura. Y vamos a conectar este cable aquí. Ya le puse algunas vueltas, vamos a proteger esta unión. Ahora tomamos los dos cables y que envuelva este a los dos cables. Perfecto. Ahora sí, tenemos esto. Esta punta la vamos a sacar por donde va el hueco de la calavera. Y vamos a guiar todos estos cables hacia acá, hacia la misma abertura. Ok, ahora sí, vamos a doblar esta parte hacia abajo. Sin miedo. Acá es donde viene el arnés, de adelante hacia atrás. Acá se divide en dos, esta parte que es la luz de la cajuela, y por aquí viene lo de la luz hacia la cajuela. Ya que sacamos aquí rápidamente la calavera, podemos ver que los cables del foco de la calavera son un cable café y un cable negro con una raya como verde. Esos son los dos que vamos a buscar en el arnés que está por adentro de la cajuela. Entonces, aquí en esta parte vamos a buscar ese cable. Nada más desgarramos un poco. Y los cables que teníamos que buscar eran este que es el negro con una raya azul y el café, que es la tierra. Entonces de aquí vamos a conectar ambos cables. Entonces vamos a pelarlos un poco. Ok, aquí los tenemos. Estos son los dos cables que pelé. Son el café, ahí lo tenemos. Y el otro cable es el negro con raya verde. Los otros dos cables podemos ver que son verde, café con rojo y café con negro. Ya los identificamos, ya los pelamos. Ahora sí, vamos a conectar aquí el cable. En este café vamos a conectar el cable negro y el rojo lo vamos a conectar en este cable, en el negro con raya azul. Entonces metemos estos cables por acá. Pasamos para acá. Tomamos el negro y lo voy a unir con el cable café. Le voy a poner un poco de cinta de aislar a esta unión. Ahora sí, empalmamos el cable negro con raya azul con el cable rojo. Ahí está. Y protegemos. Excelente, ahí está. Ahora sí, vamos a cerrar todo esto.
Acabo de meter la reversa en el coche y como podemos ver ya está prendiendo la cámara de reversa. En este momento ya está alimentada, ya prende estos LEDs y ya está emitiendo video hacia el estéreo. Pero solamente nos falta recibir la señal de video ahí en el estéreo, entonces vamos para allá. Perfecto, ya que realizamos toda la conexión de la cámara de reversa, únicamente falta conectarlo aquí. Entonces, pues aquí tenemos el estéreo. Vamos a desconectar la antena un momento para que nos deje tener un poquito más de espacio. Ahora, como en todo, aquí depende mucho del fabricante de cada estéreo. Por ejemplo, en otro que instalé anteriormente, el cable de reversa y el de freno iban pues en este mismo arnés. Pero a este fabricante se le hizo totalmente coherente poner el cable de video junto con el cable del freno de mano, en lugar de ponerlo pues aquí en el arnés principal y el de la reversa pues ponerlo junto con pues, este, ¿no? O sea, pues si ya vas a poner la cámara de reversa, pues pones el cable de reversa aquí y el cable de video, pero no, este fabricante dijo no, voy a invertir las cosas, para mí es totalmente coherente. Bueno, entonces el cable que nos va a limitar el poder ver videos no era el café que empalmamos a la tierra de aquí, sino que es este, del freno de mano. Este es el que vamos a empalmar a la tierra y el otro café, el que dice back, este es el que vamos a empalmar con este. Entonces empalmamos mal este cable, por lo que vamos a deshacer toda la conexión que hicimos. Vamos a quitar este. Ahora sí, este es de aquí. El de la tierra, aquí está. Vamos a ver si jalándolo se sale. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, ya estamos donde queríamos estar. Entonces, lo que vamos a realizar ahorita para hacer la conexión del estéreo es que vamos a tomar el arnés de la cámara de reversa. Vamos a tomar el cable. Vamos a conectar este aquí no hay pierde. Aquí ya tenemos la señal, vamos a conectarlo en el arnés del estéreo. Entonces vamos a buscar el slot que tenga 10 puntos, como acá. Y es el de aquí, entonces vamos a ponerlo aquí. Perfecto, ahí está conectado. Ahora sí, ya tenemos la señal de video aquí. Lo único que nos hace falta es decirle que tenemos una señal de video en este cable. Y para eso vamos a conectar este, el que tiene back. Lo vamos a conectar con el cable que viene junto con este de video. Entonces vamos a pelar este. Ahí está pelado, los vamos a unir, ya sabes, los vamos a cruzar y la parte que queda atrás lo hacemos hacia adelante y este que está adelante lo hacemos hacia atrás. Ya que quedó así, ahora sí, que tenemos esto, vamos a poner el switch, ahí está, y ponemos reversa. Excelente, ahí tenemos ya la señal. Ahora sí, vamos a meter todo. Pongo reversa, se pone la señal, quito reversa, se quita la señal. Perfecto, vamos a poner todo en su lugar, pero recordamos que este quedó volando, entonces vamos a unirlo con la tierra de aquí para poder ver videos durante el manejo. Ahora sí, ya descubrimos aquí. Vamos a pelar un poco más este cable. Te recuerdo, es el que dice brake, freno. Como yo anteriormente instalé un estéreo parecido, pensé que había sido igual, pero no lo fue. Entonces ahora sí, vamos a conectarlo aquí con el de tierra. Ok, aquí ya está conectado a la tierra, el de brake, que es el del freno de mano. Y vamos a proteger esto, vamos a ponerle también un poco de cinta de aislar. Y ahí ya tenemos perfectamente bien conectado el estéreo. Ahora sí, vamos a tomar el de la antena. Lo vamos a pasar por acá, lo conectamos. Ahí está bien conectado. Llevamos todos los cables cuidadosamente. Cuidamos que vaya entrando de los dos lados. Perfecto, ya casi terminamos. Ahora voy a poner el switch. Ahora voy a meter reversa. Y al parecer mi cámara está al revés, entonces voy a voltearla. Perfecto, creo que ahí es donde debe quedar mi cámara. Ahí se ve todo derecho, entonces ahí es donde la voy a fijar. Ese es el punto donde voy a fijar mi cámara, entonces ya únicamente la voy a empujar hasta el fondo. Ok, ahí ya terminé de poner la cámara, queda más o menos así. Queda casi totalmente plana, apenas si sobresale un poco. Es muy discreta, casi no se nota. Y en esta posición pues está un poco protegida por este como techito que tiene acá. Entonces nos vamos a estacionar, ponemos reversa y así es como se ve la cámara de reversa.
Vamos a ver más de lejos. Bueno amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Escríbenos aquí abajo en la caja de comentarios qué otras modificaciones quieres que le hagamos al Jetta clásico. Y ya sabes, si este video te gustó y te fue de utilidad, dale like al video, compártelo, suscríbete al canal, dale like a la página de Facebook que te estaremos dejando por acá.